Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar frente a ustedes a través de esta excelente canal Saludable TV y estar en compañía de mi amiga, la doctora Dolores Cerda, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Bienvenidos, y nosotros vamos el día de hoy a tener una charla de un tema muy actual, ¿verdad, amiga? Así es. Hoy se celebra el 12 de mayo, es el Día Internacional de la Fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica. Entonces, decidimos hablar de esto porque es increíble todo lo que viene antes y ya después, posterior a esta situación, a este diagnóstico. Así es. Y afortunadamente tenemos una propuesta natural excelente para todas aquellas personas que lo padecen o que tienen ese temor porque a lo mejor ya los visitó en algún miembro de la familia esta situación y están atentos a esta enfermedad como tal. Entonces vamos a dar inicio, comenzamos y le cedo el micrófono a mi compañera, la doctora. Muchas gracias, Eli Cárdenas, es un placer. Eli, bueno, sí, es terapeuta, por supuesto, pero para mí más que terapeuta es mi amiga y Así sabe es. que la quiero muchísimo. Hacemos un equipo donde nos gusta mucho venir a platicar con ustedes. El día de hoy le comentaba a Eli antes de iniciar el programa que me gustaría que, de hecho lo vamos a manejar, Eli, en dos partes. Hoy va a ser fibromialgia parte 1, síndrome de fatiga crónica. Ahorita mencionaré algunos aspectos, pero por lo completo que es este padecimiento y además porque son 3 las alternativas naturales que traemos para ofrecerles, consideramos que realmente era manejar demasiado superficial todo si lo hacíamos en una sola sesión. Y por lo tanto, de hecho, Eli, vamos a ver si podemos hacerlo en 2 o si se necesitara que manejáramos en 3 partes el programa. Bueno, eso ya no lo va a decir cómo evoluciona el programa. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, pues inicio platicando que la fibromialgia anteriormente años atrás, cuando se empezó a presentar como tal, no era considerada una enfermedad, Eli. Esto de entrada tiene mucha importancia porque una persona que tenía dolor generalizado, bueno, déjenme les comento, la fibromialgia actualmente como tal, como enfermedad, es eso, es una enfermedad que se caracteriza por dolor generalizado, además de la fatiga, de la astenia, de la adinamia, que ahorita comento qué quiere decir astenia, qué quiere decir adinamia, y que para empezar ha sido un padecimiento, Eli, como de mucha incomprensión para las personas que lo hemos vivido. Yo en algún tiempo de mi vida lo viví, y digo muy incomprendido porque fíjate, Eli, que como lo hemos dicho de otros padecimientos, o sea, no se ve una lesión visible en la persona como para que tú entiendas que la persona se siente tan mal. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, pues aquí, viéndolo desde este punto de vista, como que las personas que estaban sintiendo esas molestias, como por ejemplo simplemente una fatiga crónica, donde no había un aparente motivo a que te llevara a estar con fatiga, pues obviamente había una incomprensión tremenda. ¿De dónde? De la familia, de dónde, del trabajo, de la escuela, o sea, de donde se desenvolviera la persona o donde se desenvuelva la persona. Entonces, por eso quise mencionar lo que actualmente está aceptado como una enfermedad. Y como una enfermedad crónica. Sí, o sea, el énfasis es de esta manera, porque anteriormente, muchos años atrás, cuando se hablaba de fibromialgia, se hablaba de enfermedad psicosomática. O sea, quería decir, psico quiere decir mente, ¿verdad? Mati, de cuerpo. Entonces, en ese tiempo se consideraba
como que la persona era nerviosa, que todo estaba en la mente y que la persona se convencía de que se sentía mal, de que le dolía todo el cuerpo y de que había los puntos críticos de dolor, que ahorita lo mencionaré, si nos alcanza hoy. Ven, es que hay mucho material. Bastante. Hay mucho material de donde platicar con ustedes el día de hoy. Pero continuando, les decía que en este tiempo incluso fue catalogada como una enfermedad incluso mental. Sí. De tal manera que las personas que la padecían pues se sentían, pues, imagínate, Eli, que a ti te duele el cuerpo, que tú te sientes desganado, decaído, débil, fatigado, en una palabra, y que te dicen que es que está en la mente. Es tu cabeza. O sea, eso es algo que provoca, pues para empezar, se siente la persona incomprendida, como que qué injusticia estoy viviendo. Y ¿sabes qué ocurre, Eli? Que todavía no comentamos algunas de las causas. Una de las causas que desencadenan la fibromialgia, o una de las causas que provoca la misma fibromialgia. No entendiste, pero te lo voy a explicar. Fíjense, aquí tiene que ver entonces con que la persona, hablando de quienes lo viven, para empezar es más común en la mujer, Eli. Así es. Tú me comentabas sí, hay lo que leías. Más o menos es de 8 a 2, o sea, de 10 personas, 8 que la padecen son mujeres. Nada más 2 de 10 sí. son caballeros, son hombres. Así o sea, sí se puede presentar en el sexo masculino, en el sexo femenino, pero en esa proporción, o sea, si se fijan, es bastante marcado hacia el lado de la mujer. Y está comprobado también que la edad más común en que se presenta es de los 20 a los 50 años. Ok. Vayamos comentando cómo es esto, o sea, por qué de esta edad, qué tiene que ver la edad, o sea, pues tiene mucho que ver la edad. Tiene, si habláramos del origen de este padecimiento, Eli, de la etiología, como se llama, desde el punto de vista médico, tiene mucho que ver que existen muchas investigaciones donde se ha analizado desde el punto de vista, por ejemplo, precisamente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista del cuerpo tiene que ver, por ejemplo, con estrés, con ansiedad y con estrés. Así es. Pero fíjate, Eli, por eso ahorita, hace un momento cuando lo mencioné, que te decía, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? O sea, fue primero una persona que está ansiosa, que está estresada, que está deprimida, y que eso la lleva a que tenga esta sintomatología porque el cuerpo se le agotó físicamente. O primero la persona tuvo el padecimiento como tal, una fibromialgia, y luego va a tener ansiedad, y luego va a tener estrés, y luego va a tener depresión. ¿Se fijan qué interesante está este tema? Pues está muy interesante porque, por ejemplo, cuando se consideraba que tenía un origen de fondo psicosomático, se pensaba que tenía que ver con una persona de carácter débil, de pensamientos negativos, de ideas pesimistas, y que por lo tanto su organismo se iba debilitando de tal manera que se iba modificando su umbral del dolor, y que entonces llegaba un momento, porque la persona tenía pensamientos negativos, porque la persona se permitía que el estrés la agobiara y que la ansiedad le provocara síntomas, que entonces automáticamente se iba a presentar lo que mencioné hace un momento, el dolor generalizado. ¿Sí? Entonces, te fijas, por eso, Eli, qué interesante. Eso por un lado, viene el origen psicosomático. Así es. Sin embargo, actualmente, y eso es lo más reciente, Eli, es que se ha descubierto, todavía no se le da la difusión que a mí me gustaría que ya se le hubiera dado, ¿verdad? Sobre un gen donde la persona trae ese gen que va a permitir
o facilitar o determinar que la persona se le desarrolle la fibromialgia. ¿Qué tal? Si te fijas, eso es completamente interesante. Sí. Y para corroborar esta información científica que se ha hecho últimamente, se ha estudiado miembros de una misma familia, donde varias mujeres, sobre todo por lo que decíamos, lo han desarrollado el padecimiento. Okay. Entonces, en este tipo de problemática donde varios de los miembros están teniendo el padecimiento, se ha estudiado y es donde se ha llegado a la conclusión que sí hay un gen que puede desarrollar el padecimiento. Si te fijas, entonces aquí tiene mucho que ver que entonces ya tenemos varios orígenes. Así es. O sea que tiene que ver, y bueno, ahí te va el otro origen que también está estudiado y que está descrito, es en el de las personas que tienen mucho estrés. Pero vamos a un corte, Eli, vamos a una pausa, regresamos, no se vayan, el tema está muy interesante. Bueno, bienvenidos, vamos a continuar, Eli, ¿qué te parece? Claro. Me quedé en el punto donde estamos hablando del origen de la fibromialgia, donde en personas que aparentemente pudieran no tener un gen, ¿sí? Donde la persona pudiera tener pensamientos positivos, pero si la persona se estresa mucho, si no aprende a manejar el estrés como debe ser, que a final de cuentas es algo bueno para nuestra vida, se va acumulando y se va desgastando nuestro cuerpo y se va a iniciar, o más bien no se va a iniciar, se inicia la presentación de una fibromialgia. Sí, en la historia, en esto que estamos resumiendo así en poquitas palabras, porque es un tema muy amplio. Muy amplio. También se encuentra algo por ahí, doctora, que comentamos con respecto a que también se ha encontrado que personas que son muy sensibles a ciertas sustancias químicas en un inicio, que se buscaban la raíz a nivel físico. Y también personas, ahora sí valga la redundancia, cuya personalidad son muy susceptibles, son muy sensibles. Bueno, fíjate, Eli, de hecho, perdón que te arrebaté la palabra, no, por favor. Pero es que recordé que anteriormente se decía que la persona tenía un tipo de histeria. O sea, una personalidad histérica. Así es. Y entonces este tipo de personalidad, al ser histericona, hacía que se agotaran los niveles de serotonina, que provocan bienestar en el organismo, y al agotarse, pues lo que estaba haciendo es que se agota la serotonina y se va presentando ese inicio de malestares. Sí, y ahí le agregamos también lo que estás diciendo tú ya, para cerrar el círculo, de lo que es la vida diaria de una persona, y más ahí las mujeres, que era también es lo que se sostiene, que nos ha tocado como género, como ahora sí, el conjunto de individuos, mujeres, nos ha tocado los últimos años vivir cambios muy fuertes de nuestro rol. Sí, definitivo. A nosotras yo creo que nos tocó todavía saber y conocer que era una sorpresa que la mujer votara, que la mujer estudiara, que la mujer usara pantalón, o sea, todo lo que hemos ido, el género de la mujer ido adaptándose a cambios, y hoy por hoy somos mamás, somos empresarias, vivimos, nos gusta hacer labores sociales, o sea, estudiamos, entonces nos estamos llenando de muchas cosas, y entonces aparece la ansiedad, el estrés, las depresiones X, Y, Z, la falta de una nutrición adecuada por el tiempo que a veces no nos damos, y todo eso hace una mezcla. Sí, un cultivo, como decimos nosotros, ¿verdad? En medicina, donde se va a incubar un padecimiento. Así es. Eso es lo que viene ocurriendo con la fibromialgia. Así es. Pero bueno, ya les comenté sobre el origen. Yo creo que ahora están muy interesados todos en escuchar y cuáles son los síntomas.
Los síntomas son muy desagradables, Eli, porque te digo, yo lo viví y fíjate que es muy desagradable, que ocurren varias cosas, pero por ejemplo, que la persona sienta dolor en su cuerpo generalizado. Eso es muy desagradable, por supuesto. Que la persona presente dolores de cabeza, que la persona sienta, fíjense, este síntoma es para mí uno de los más importantes para poder diferenciar la fatiga crónica como tal a una fibromialgia. El siguiente. Cuando una persona pues tiene una fatiga crónica porque hace mucho ejercicio, porque no se cuida, porque se estresa mucho, porque tiene un cuadro de depresión de un origen identificable, bueno, pues se entiende, ¿no? Pero cuando la persona duerme y no concilia el sueño de nivel profundo, así es, que es cuando ocurre la recuperación de nuestro organismo con el sueño profundo. Si tú tienes un sueño ligero en fase 1, fase 2, no en la fase 4, que es la fase profunda del sueño, entonces no vas a descansar y tu cuerpo no se recupera, Eli. Así es. De tal manera que uno de los síntomas que se presentan es que la persona se siente que no descansó. Sí. La persona siente, no más siente, sino vive un insomnio que tiene que ver con que tiene dolor en su cuerpo. Entonces, lejos de descansar, la persona se levanta cansada. Sí. ¿Te fijas, Eli? Qué interesante. Este es un síntoma que para mí es de muchísima importancia, porque, por ejemplo, pues el dolor de cabeza te lo puede dar cualquier otra cosa. Así es. Cualquier otro padecimiento, presión o arterial alta, el mismo estrés en sí cuando estás demasiado estresado. Pero que la persona diga que no puede dormir bien porque le duele el cuerpo y que se despertó sintiendo que no había descansado y que se siente más cansada cuando se levanta que como cuando se acostó, eso no está bien. Así es. Y el problema, y el problema, Eli, es que mucha gente se acostumbra a no manejar el estrés, sino a vivir el estrés de tal forma que piensan que es porque como estoy muy estresado, entonces no descanso y al día siguiente estoy más cansado y me duele el cuerpo porque no descansé, pero no, habría que distinguir esto. Y otra experiencia también que nos la han compartido, que la hemos por ahí investigado, viendo a ver qué síntomas, tú ya lo viviste, pero también lo expresan de esta manera, y está muy sencillo, me lo dice. Imagínate que te va a dar una gripa y que sientes que te duele todo el cuerpo. Cuando como sientes el cuerpo cuerpo cortado, te duele. Dices, me tomo algo, ¿verdad? Para el cuerpo cortado, que me quiere dar una gripa. Al día siguiente, todavía me queda la resaquita, ¿no? De ese malestar, te tomas. Sino que me platican ellos, llegas a la cuenta que dices, te vas atrás y ¿cuánto tengo sintiendo que me va a dar esa gripa? Sintiendo el cuerpo cortado. Y luego ya le agregamos lo que tú estás mencionando. Ya empezó a impactar en cosas tan importantes como es el dormir. Exactamente. Y estamos hablando que es una cascada de cosas que se vienen. Incide directamente en la calidad de vida de la persona. Así es, definitivamente. No dormir bien. Claro, y fíjate, y luego se hace un círculo vicioso, Eli, así tremendo. Así es. Porque haz de cuenta que, por ejemplo, la persona no duerme, no duerme bien, no duerme un sueño profundo reparador. Se levanta mal, le duele la cabeza porque no descansó, no tuvo un sueño reparador. Así es. Y luego eso le provoca dolor en todo el cuerpo. Y el dolor en todo el cuerpo en el día hace que en la noche tenga insomnio. Y el insomnio hace que no duerma bien. Y que no duerma bien hace que no se recupere su cuerpo. Y tiene fatiga. Y la fatiga hace que no duerma bien. ¿Te fijas qué círculo vicioso tan tremendo? Y agrégale que estás platicando, dicen las personas, y te quejas, y luego ya de repente las primeras que te quejas, pues sí, ¿verdad? La tensión y todo. Y ya después, así como tú te empiezas a acostumbrar al dolor, o sea, malamente, las personas ya no te oyen tus quejas. Así es. Porque ya estás tú diciendo que me duele esto,
pues ¿qué te duele? Es que no me duele. Y sí, imagínate qué incomprensión hay hacia alguien que dice, es que no sé qué me duele, me duele todo. Quería comentarles, pero se me hace que no. Hoy no vamos a alcanzar. Ya estoy pensando en pasarlo al siguiente programa, porque de hecho pues ya nos vamos a un corte. Ahorita les digo de qué se trata. Pues continuamos, bienvenidos. Hace un momento ya me iba a soltar Eli comentándoles los 18 puntos críticos de dolor, que cuando se confirman 11 ya se confirma fibromialgia, pero como eso es algo muy interesante, eso lo vamos a platicar en el siguiente programa para que nos vean, por favor. Así es. El día de hoy, o en este momento más bien, le decía yo a Eli que nos vamos a enfocar directamente sobre el dolor. Así porque ya les decíamos, hay dolor, hay insomnio, hay depresión, y hay estrés, básicamente. Pero el día de hoy, en este momento, vamos a enfocarnos sobre el dolor. Sobre el dolor, así es. Y como en el aspecto médico, pues sí me gustaría, amiga, que lo mencionaras. Ya lo hemos mencionado también, tú eres médico y eres terapeuta también, yo soy terapeuta, lo que significa el dolor en nuestra vida. Lo que siempre luchamos, las personas que vemos la salud desde un punto de vista completo, holístico, es bien importante saber quién es el que nos está visitando en nuestra vida, o sea, el que nos hace... Sí, o qué nos está avisando. ¿Qué nos está avisando? Es muy interesante y hay estudios inclusive ya científicos acerca de eso, ¿no? Sí. Y ahorita también lo vamos a tocar así bien, tratar los puntos más importantes. Por ejemplo, cuando la persona se presenta con un médico y manifiesta, tengo dolor, no sé, de cuerpo. Pues de hecho es que lo expresan, tal vez igual como lo expresé yo, es que yo me levanto y siento que no descansé y me duele todo el cuerpo. Así es. Entonces, de primera intención, Eli, la actitud, porque la viví yo de esta forma, es, no, pues es que hay que dormir, por ejemplo, me acuerdo que uno de los médicos me decía, yo siendo médico, consulté con médico, me decía, es que hay que dormirse más temprano, doctora. Pues me duermo temprano, o sea, me estoy acostando temprano, o sea, como si fuera tan sencillo, ¿verdad? O sea, yo me sentí completamente incomprendida. Sí. No, bueno, sí, usted duérmase temprano y eso se va a quitar. No, es que bueno, algo que no he mencionado, Eli, es que tienen que pasar 3 meses con síntomas también. Antes de 3 meses puede ser simplemente un estrés, simplemente una fatiga por ejercicio, porque cambiaste de actividad, de trabajo. Antes de 3 meses ya no se puede pensar en una fibromialgia. Pero cuando, por ejemplo, yo consulté, yo tenía mucho más que 3 meses
cuando el cuerpo me estaba a mí avisando, que ese es el punto clave ahorita que estamos comentando, que el cuerpo me estaba avisando a mí que estaba ocurriendo algo en mi organismo, o sea, que pusiera atención, que parara las antenas, ¿verdad? Así es. Pero cuando yo lo hice, yo ya tenía mucho dolor, yo ya tenía insomnio, yo me levantaba muy fatigada y entonces te insisten mucho, bueno, sí, pero ¿dónde le duele? A ver, señáleme. Los médicos tenemos un hábito que, bueno, es muy válido cuando tienes, por ejemplo, pues es que traigo un dolor, ¿dónde? Señálemelo con un dedo. No, pues me duele aquí, el hombro derecho. ¿Ahí nada más o le duele todo el brazo? No, aquí. O sea, eso ya nos va llevando a pensar, o acá me duele intestino, el área de riñón, lo que fuera, ¿no? Que está bien desde el punto de vista físico. Sí está bien desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista, cuando la persona tiene fibromialgia, no te puede definir dónde le duele. Así es. Sí, para empezar, te dice, pues me duele todo el cuerpo. Entonces, ahí viene ya la incomprensión de que, no, pues lo que usted necesita nada más es descansar bien. Imagínate que te digan eso. No, es que usted lo único que necesita es descansar bien, dormir mejor y animarse. Ánimo. O sea, no me digas eso, yo me está llevando la fregada, como que ánimo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a lo que les queremos decir también es que recordemos que cuando hay cualquier dolor en el cuerpo o cualquier síntoma, no nada más dolor, es que nuestro organismo nos está avisando que algo anda mal. Así Puede es. ser en la mente, en el cuerpo o en el espíritu, donde Así sea. es. Entonces es una alerta para que pongamos atención y analicemos qué está pasando con mi vida. Y no que hagamos algo muy interesante, Eli, que te quiero platicar. Que al cabo, al final de cuentas, no vamos a terminar el tema el día de hoy y no vamos a terminar de platicarles de las 3 fórmulas. Vamos a platicarles de la fórmula número 6 el día de hoy. Así es. Pero retomando, les quiero comentar cómo puede ser que la persona se sienta bueno, incluso se siente agredida cuando te digo que te dicen, no, pues tú anímate y tú, por ejemplo, échale ganas, o sea, eso es horrible. Pero también cuando la persona, que es algo, eso es lo que quiero decir, a ver. que me ha tocado mucho como médico, que cuando traen, yo diagnostiqué una gastritis, diagnostiqué una colitis, diagnostiqué una hipertensión arterial crónica, diagnostiqué una diabetes mellitus, esas enfermedades crónico-degenerativas. Esto está bien interesante. Y entonces yo me voy al origen de cualquiera de estas enfermedades. Así es. Bueno, estamos tan acostumbrados los seres humanos, Eli, a que, por ejemplo, me duele la cabeza, dame algo para el dolor. Así es. Y me quito el dolor. Pero ¿qué te está avisando tu organismo? Exactamente. ¿Qué te está avisando? Y eso es lo que no ponemos atención. Y eso está mal. Eso está muy mal. Porque entonces, fíjate, Eli, últimamente he notado, incluso yo sola me he estado cuestionando, porque cuando yo les digo a las personas que atrás de cualquiera de estos padecimientos está una depresión crónica, o bueno, si los síntomas no tienen mucho tiempo, una depresión que puede ser aguda. Así es. Sí, de más de 2 semanas de evolución. ¿Sabes que las personas se bloquean de volada? Yo creo que lo has visto como terapeuta. Sí. Haz de cuenta que yo no les dije que el problema, o sea, que la raíz o el origen de la gastritis, colitis, hipertensión, diabetes, o todas las terminadas en itis, es que la persona trae un desequilibrio, o sea, que la persona está deprimida. Y bueno, pues si la persona lo acepta, vamos de gane. Sí. Porque le vamos a corregir el origen, que es la depresión, y los demás síntomas como consecuencia van a ir desapareciendo. Pero resulta que yo me enfrento últimamente a que cuando les explico el origen, las personas se bloquean. Hace poquito a un paciente del sexo masculino, cuando le hice preguntas para que se diera cuenta que tenía que ver su padecimiento que me comentaba con una depresión, que la persona así casi como que me quiere callar y decirme, no, es que usted no me está entendiendo, o sea, yo le estoy hablando de que me duele el estómago, me duele lo que sea. ¿Sí me explico, Eli? O sea, sí. qué tremendo es esto,
Pero igual, bueno, pues hoy vamos a platicarles sobre la fórmula número 6, que tiene que ver con el dolor, que va a combatir directamente el dolor. Sí, que generalmente, y cuando a ti te toca, y a ustedes como médicos les toca, pues ahora sí que recibir toda la situación de entrada, porque vas generalmente al doctor, tengo un dolor, quítamelo sí, sí, dolor. Sí. O sea, no me digas de dónde viene, tú quítamelo, punto. A diferencia de cuando ya buscan una alternativa, el apoyo de una terapeuta, ¿algo me quieres decir? ¿Vamos a hacer una pausa o algo? No, ¿te seguimos? No, bueno, seguimos. Esos ojitos yo los vi muy pispietos, amiga. Entonces, haz de cuenta que con nosotros llegan, bueno, dos aspectos muy importantes. Primero, personas que no saben que la salud tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el físico, con la mente, con la emoción, X. Pero también nos llega gente que ya dice, ya estoy cansada de medicamentos y no también puedo con esto. Y vienen ya en una actitud ya completamente entregando, ahora sí, armas, como se diría en el aspecto militar. Ya no puedo. ¿Qué me puede ofrecer usted? Entonces, ya ellos están tomando cosas, y lo que nosotros rescatamos primero que nada es acordarnos que antes de cualquier situación, todo lo que nos pasa, tenemos que darnos cuenta que es para mejorar, siempre, lo que venga. Y es difícil de entenderlo, porque como el dolor, que no me deja dormir, que no me deja dormir, que no me mantiene agüitado, que nadie me entiende, y todo eso, ¿cómo? Pues sí, eso es lo que vamos a rescatar. Pero, así lo voy a dejar así como una pincita, porque quiero que empecemos a mencionar los ingredientes de la fórmula 6. De la fórmula número 6. Pero ¿qué te parece, Liz? Si vamos al último corte y regresando vamos a platicarles lo que contiene la fórmula número 6. Bueno, pues bienvenidos. Les comentamos hace un momento, les comenté que vamos a platicarles sobre la fórmula número 6. La fórmula número 6 es una fórmula muy completa que contiene el cartílago de tiburón. Que el cartílago de tiburón, la característica más importante es que refuerza el sistema inmunológico, viene a disminuir la inflamación del tejido conectivo, tiene una función antitumoral y es auxiliar en dolores musculares, y aquí lo más importante es que facilita la regeneración y la cicatrización.
Esto es algo bien interesante y bien importante de la fórmula. El sauce blanco, este es el componente principal, es la salicina. Tiene características antitérmicas, antirreumáticas, sedante del sistema nervioso. Por lo mismo está indicado en casos de reumatismo, de gota, dolores de espalda, gripa, catarro, jaqueca, etc. La garra del diablo se le reconocen acciones antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésica, y posee una acción antiinflamatoria tanto para la fase subaguda como crónica, que eso sería algo pero completamente interesante. Así es. Luego ya continuamos con la reina de los prados. También propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antiespasmódicas. Favorece la eliminación de urea y ácido úrico. Y fíjate, o sea, estamos agregándole más y más los aspectos que mencionábamos del dolor. Sí. De todo lo que es, o sea, es un analgésico natural. Así es. Lo que tanto buscamos, porque la contraparte, que es la medicación, pues sí nos va a traer algunos problemitas con el tiempo en los riñones. ¿No? Y efectos colaterales. Colaterales tremendos, ¿no? Entonces, está la glucosamina también como ingrediente. Ya lo conocemos, mucha gente inclusive cuando empieza a tener malestares en el aparato óseo, en todo lo que es huesos y todo, busca naturalmente, y es muy conocida. Mucha gente, es muy común que te digan, es que yo ya estoy consumiendo, ¿no? La glucosamina, pero de forma aislada. Exactamente. De forma aislada. Así es. Eso se los enfatizamos porque piensan, bueno, con esto ya voy a tener, y lo hemos hablado muchas veces, las fórmulas de la Estrella de la Salud es un tratamiento completo que ayuda a inhibir lo que es el dolor de manera natural y repara también a nivel físico, es terapéutico. Contiene calcio de coral de Okinawa, que es un excelente nutriente protector de articulaciones, huesos y múltiples enfermedades. Eso también es muy conocido, también. Sí, se le conoce mucho, pero también se le maneja mucho de forma individual. Sí. De forma individual. Sí. Y como todas las fórmulas de la Estrella de la Salud, también contiene vitaminas y minerales, porque vamos a fortalecer la parte de la nutrición, que es 100% prevención. Si logramos equilibrar ese aspecto a nivel físico, a nivel nutricional en este caso, pues vamos a tener un entorno mucho más vamos a enfrentar la situación de una manera más fortalecida. Y traen estas vitaminas y minerales calcio natural, más vitamina D, celulosa microcristalina, y también trae estrato de magnesio, entre otros minerales. Sí, es una fórmula completísima que créanme que creo que lo más importante, bueno, pues obviamente quién no va a querer, por ejemplo, dormir bien. De hecho, los componentes de la fórmula hacen una sinergia entre ellos. Así es. De tal manera que lo que va a provocar es que, por ejemplo, fíjate, Eli, qué padre, en el día va a empezar a desinflamar las articulaciones, los músculos, lo que esté inflamado. Así es. De tal manera que se va a relajar la persona, porque al desinflamar, pues disminuye el dolor. Entonces, si disminuye el dolor en el día, la persona va a tener un sueño más profundo. Sí. Y va a tener un sueño reparador. Así es. De tal manera que empezando a tomar la fórmula desde los primeros días, yo la tomé, la fórmula es maravillosa, la estoy tomando por mi rodilla todavía. De tal manera que desde las primeras tomas se siente ese cambio, Eli. Sí. Y luego el despertar es muy diferente, porque sí tuviste un sueño reparador, que bueno, al combinarse con otra de las fórmulas que vamos a platicarles de la próxima programa, en verdad que las dos juntas son algo maravilloso. Sí, maravilloso. No en balde es de las fórmulas, todas son maravillosas, pero yo creo que las fórmulas que más se venden, sí, la fórmula 6, y ayuda completamente en muchas cosas. Tenerla en el botiquín, ya se los he dicho, nos ayuda, y más
cuando empezamos a manifestar esos cuadros de dolor crónico, de tal manera que podemos manejar las dosis de diferente forma. Hay dosis de choque, que les decimos de choque, donde el dolor es intenso y podemos con toda confianza ampliar la cantidad sin ningún problema de que nos irrite el estómago, claro, de que nos afecte en el efectos riñón, colaterales. Ajá. Sin ningún efecto, porque estamos recibiendo el poder y la sabiduría de la naturaleza. Así es. Otra cosa que es bien importante ya para despedir, ya nos vamos, el que no quiero dejar de mencionar, es que la mayoría de los productos y de los medicamentos que hay en el mercado son medicamentos analgésicos y pudieran ser antiinflamatorios, o sea, que quitan la inflamación. Analgesia quiere decir que quita el dolor, pero ninguno ofrece regenerar los cartílagos. Entonces, esto pues con el uso continuo y constante sí puede regenerar un cartílago, una articulación que está dañada. Así es. Entonces, definitivamente es una fórmula muy completa que se la recomendamos. Hoy hablamos de precisamente. Bastante, la fórmula 6. La fórmula número 6, pero amplísimo recomendada. Y lo dejamos aquí en pausa para que nos vean el próximo martes en punto de las 6. Que sería la parte número 2 de fibromialgia. Vamos a continuar con la fórmula número 11. Número 11 y la fórmula número 10. 10 y 11. Gracias. No falten. Hasta luego.